Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Muy gracias a Dios, hermano, que ya estamos en la casa del Señor. Vamos a orar y vamos a iniciar nuestro discipulado. Vamos a tener un momento de oración mientras ministramos con el teclado, mientras oramos. Presentémonos en su presencia. Vengamos ante su altar, vengamos ante el trono de la misericordia, el trono de la consolación, porque este no es un trono donde tú puedes adorar, sino es un trono donde tú puedes ser consolado de parte de Dios, donde puede venir su amor, donde puede venir su gracia y te puede consolar y ministrar y fortalecer. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición de estar en tu presencia, de estar en este camino hermoso, Señor, en el que tú nos permites estar, Padre Santo, donde tú nos permites venir, Señor, y poder postrarnos, poder acercarnos, Señor, como ofrendas vivas, Padre, como dice tu palabra, Señor, vivas, santas y agradables a ti, Señor amado, porque lo que anhelamos es ser agradables. Lo que deseamos es tener una intimidad contigo, Señor. Deseamos caminar en pos de ti, Señor amado, hasta el final. Necesitamos, Señor, conocer de ti, Padre, experimentarte, Señor amado, hallarte, Señor, en lo íntimo de nuestro corazón, Padre Santo. Necesitamos buscar cada día más de ti, Señor, más de tu presencia, más de la gracia que tú tienes para nosotros, Señor. Señor, queremos estar de parto, Señor amado. Queremos dar a luz al Hijo varón, Señor amado. Al Hijo varón que nace sin dolor, Padre Santo. Al Cristo de la gloria, a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo bendito que tiene que nacer en nuestros corazones, que tiene que iluminar nuestra vida. Hoy queremos, Señor, acercarnos a este altar maravilloso, donde tu presencia, Señor amado, se manifiesta, donde tu amor, Señor, se manifiesta, Padre, en nuestro corazón. Padre, gracias, gracias, Señor amado, porque estamos aquí, Padre Santo. Ayúdanos a vivir un tiempo nuevo. Ayúdanos a vivir una gloria nueva, Señor amado. Ayúdanos, Padre, a encontrarte a ti, Señor, como ese Dios maravilloso, ese Dios admirable, ese Dios poderoso, ese Dios que no tiene, Señor, comparación, ese Dios que nos salvó, nos llamó de las tinieblas a la luz. Hoy estamos contentos, Señor amado, de estar contigo. Hoy estamos felices, Señor, de estar en tu presencia. Nos gozamos, Señor, nos alegramos, nos regocijamos en ti, Señor amado, y echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, sabiendo que tú nos vas a ayudar en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos en los que sentimos que ya no podemos, Padre. Tu ayuda viene, Señor amado. Tu ayuda viene, tu auxilio viene, Señor. Sabemos que vienes pronto, Padre, y tu promesa es fiel. Sabemos, Padre, que un día, Señor, tu promesa se cumplirá. Y un día te veremos, Señor. Un día te veremos, Padre, venir en las nubes.
Y vamos a salir, Padre. Los que estén en sus tumbas, Señor amado, saldrán de sus tumbas para reunirse contigo. Y nosotros, Señor, que habremos sido arrebatados, Padre Santo, vendremos contigo, Señor amado. Y los que estén vivos, Padre de la gloria, serán juntamente arrebatados con aquellos que murieron, Señor, y que estaban en sus tumbas. Pero tú los levantarás a todos, Señor. Pero nosotros vendremos contigo, Padre, porque habremos antecedido a ellos, Padre Santo, en ese arrebatamiento glorioso, en el cual, Señor amado, tú has de llevarte a tu iglesia primicia, a tu iglesia novia, a tu iglesia que fue comprada con sangre, a tu iglesia que fue comprada con precio de sangre. Gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que tú vienes por nosotros, Señor. Qué lindo es saber, Padre, que estamos esperándote a ti, Señor. Aleluya. Y el llamado que tú nos haces, Señor, es a velar, porque no sabemos el día ni la hora en la cual tú vendrás. Pero estamos velando, estamos esperando con todo nuestro corazón que ese día llegue, Padre, y que podamos verte, Señor, en esa parucía maravillosa, esa parucía gloriosa, Señor, y podamos ser arrebatados, podamos ser librados del juicio, Señor, y podamos ser llevados a tu trono, Padre, a las bodas del Cordero, Señor amado, porque hemos de estar en aquellas bodas gloriosas que se celebrarán, Señor amado, mientras este mundo, Dios de la gloria, espera juicios, espera crisis. Nosotros estaremos contigo, Señor, en aquellas bodas gloriosas. Te vamos a ver, Señor amado. Qué consuelo tan maravilloso es ese, saber que te veremos, saber que un día, Señor, estaremos en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Rey amado, gracias, Dios de toda gloria, Dios de toda bendición, gracias. Hoy nos acercamos a tu trono con un corazón sincero, Padre, con un corazón limpio y humillado, Señor. Como dice tu palabra, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos levante cuando fuere tiempo. Que cuando fuere tiempo, Señor amado, podamos ser nosotros levantados, podamos ser nosotros arrebatados a esas moradas celestes. Padre, podemos estar humillados para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, porque estamos aquí, Señor amado. Y gracias por tu bendita palabra que tú nos vas a dar hoy, Señor. Permite que esa palabra venga a nuestro corazón y venga para ministrarnos y para fortalecernos en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gracias, Señor amado. Santo es tu nombre, gracias. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor amado, para siempre. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Es un privilegio poder acercarnos a su trono
acercarnos a su mesa y poder aprender de la palabra de Dios, hermano amado. Que nosotros tengamos esta dicha en una gran estima, hermano, porque muchos ya no lo tienen así. Para muchos la palabra se ha vuelto algo secundario. Para muchos la palabra se ha vuelto algo que pueden obviar para otro día. Pero nosotros sabemos, hermano, que los tiempos son cortos y que esos tiempos cortos tienen que ser aprovechados. Así que en esta tarde yo quiero pedirte que tú abras tu Biblia, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 49, donde están las bendiciones que Jacob le da a sus hijos. Ahí hay una bendición, hermano, que a mí me impacta mucho. Creo que cuando uno la lee es la más larga y es la bendición que el Señor le da a José. Creo que está, hermano amado, desde el verso 22 hasta el verso 26, porque la última creo que es la bendición a Benjamín. Pero dentro de la bendición que él le da, hermano amado, a José, hay algo que él le dice que a mí me llama la atención. Un día vamos a poder tal vez predicar eso todo, hermano amado, porque esa es una bendición bien linda. Y dice el verso 26, en cuanto a la bendición a José, dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de sus progenitores, hasta el término, aquí es donde me llama la atención, de los collados eternos. Esto es bien interesante, hermano amado, porque esa palabra collado es la palabra Elom. Gracias, mi hermana. Es la palabra Elom. Y Elom, o es Olam, perdón. Y esa palabra Olam quiere decir eternidad. Entonces esa palabra Elom, esa palabra Olam, hermano amado, quiere decir eternidad. Pero cuando la vemos nosotros ahí como eternidad, la palabra collado, hermano, lo que está hablando es de propósito. O sea, lo que está diciendo es que el propósito para José es un propósito eterno. Entonces, hermano amado, cuando nosotros vemos eso, tenemos que entender que Dios es un Dios que tiene un propósito para nuestra vida. Nada de lo que Dios hace, hermano, es que lo hace Dios por hacerlo. Nada de lo que tú puedes vivir en tu vida lo estás viviendo solo por vivirlo, ¿verdad? Porque a veces, hermano amado, hay cosas sencillas, pero cosas sencillas que cuando no las entendemos, hermano, fácilmente nosotros nos volvemos locos, ¿verdad? Y pensamos y hasta le perdemos como el sentido, como que le perdemos el sabor a las cosas, porque pensamos que solo estamos viviendo por vivir. Pero cuando entendemos lo que el Señor le dice aquí a José, le dice: hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. O sea, le está hablando del propósito que Dios tenía para la vida de José. Le está diciendo: mira, lo que Dios tiene para ti, José, es grande, le está diciendo Jacob. Y mire, algo que, bueno, en el camino se lo voy a decir, pero me llamó la atención muchas cosas. Pero en ese caminar, hermano amado, en ese andar hacia ese propósito, hermano, hay un proceso. Y a mí me llama la atención eso. Porque José, hermano amado, antes de llegar él, hermano, a comprender lo que había para él, hermano, él fue procesado. Y fue procesado en procesos difíciles. Tuvo batallas bien difíciles porque él vivió, hermano amado, un menosprecio muy grande de parte de sus hermanos. A él no lo quisieron. Por eso, mire, hermano, cuando a veces nosotros encontramos alguna batalla a nivel incluso así en la iglesia, hermano, sepa usted que eso es normal. Y no se va a poner usted: no, como ya no me quieren. No, hermano, no. Eso es normal porque, mire, la más grande oposición que tuvo José
La tuvo con los hermanos. Independientemente del por qué lo tuvo, la tuvo con sus hermanos. Entonces, mire, hermano amado, vivió un proceso donde fue metido en una cisterna. Fíjese que esa cisterna, yo como veo esa cisterna, es como tiempos de soledad, tiempos de abandono. Tiempos donde usted tal vez, hermano, o tal vez usted venía bien, ¿verdad? Porque si uno mira a José, realmente José venía bien. José venía nítido, ¿verdad? Gozaba del amor de su padre. Hermano, yo me ponía a pensar que dice que Jacob le hizo a José una túnica de colores. Hermano, todos tenían túnicas, no sé de qué color, ¿verdad? Tal vez túnicas amarillas, túnicas verdes, blancas. ¿Sabe de qué colores tenían los otros? Pero José, hermano amado, tenía una túnica de colores. O sea, tenía, porque para Jacob, José era un hijo especial. Entonces, hermano amado, pero eso, hermano amado, lo llevó a él a vivir en una cisterna, lo llevó a vivir tiempos de soledad, tiempos de incertidumbre. Mire, hermano, en la vida van a haber momentos que usted no sabe que, o sea, que usted se siente, como le he dicho yo a usted, ¿verdad? Se siente usted de bajón, ¿va, hermano? Hay tiempos de bajón, así que uno ya, hermano, no sabe uno ni qué hacer, va. Quisiera uno mejor ponerse a trabajar, solo trabajar y trabajar y trabajar, ¿va? Y nada de estar yendo a la iglesia, ni nada de estar leyendo la Biblia, no, ni nada de estar que lo visiten los hermanos. Hay momentos, hermano, que uno, mire, allá en la iglesia me doy cuenta que a veces se llaman a los hermanos, ¿va? Que se han ausentado y que si quieren una visita, no. Unos contestan de una vez que no quieren visita. Imagínense, ¿verdad? Tan de bajón, ¿verdad? Están en esos momentos de cisterna. Están en esos momentos, hermano, de una profunda soledad, una profunda incertidumbre en la que uno no quiere nada. Mire, hermano, yo siempre digo, hay momentos que uno no quiere ni que lo ayude, ¿verdad? Digamos, usted está pasando por un momento difícil y tal vez algún hermano lo llama y es un hermano que lo puede ayudar, pero usted ni eso quiere. Uno ni eso quiere. Mire, yo no quiero que me ayuden. Déjenme hacer, ¿verdad? Ya ni me busquen. Ahí yo voy a ver qué hago. Hermano, esos son momentos de cisterna. Porque hay procesos, pero el proceso ese es camino al propósito. Camino al propósito es el proceso. Ahora, él no solo fue a cisternas, a momentos de soledad, de profunda incertidumbre de la vida, sino fue a cárceles, hermano. A él le tocó ir a la cárcel. De hecho, la cisterna era una cárcel, pero después le tocó ir a una cárcel, hermano amado. Le tocó vivir, hermano, la tentación. Le tocó vivir el que él fuera, hermano, arrancado de su familia. A veces somos arrancados de nuestra familia. A veces, hermano amado, y todo eso lo va marcando a uno, ¿verdad? El que en algún momento seamos arrancados, porque él no se fue de su casa. Fíjese que algo que a mí me llama la atención es que José no se fue de su casa. A José lo sacaron de su casa, que es diferente, ¿verdad? Entonces para él eso fue un gran dolor, porque él fue arrancado. Y para Jacob igual. O sea, Jacob vivió, hermano, la soledad de que un día su hijo estaba ahí, hermano amado, y al otro día ya no estaba. Y solo le llevaron un pedazo de la prenda de su ropa con sangre, hermano, y fue difícil para él. Entonces, en este camino hacia el propósito de Dios, hermano amado, tú y yo vamos a encontrar diferentes situaciones. Vamos a encontrar menosprecio, vamos a encontrar soledad, vamos a encontrar cárcel, vamos a ser llevados a tentaciones. Porque mire, hermano, a veces uno no quisiera ser tentado. Fíjese que es como de batallar uno. Porque, hermano, uno busca a Dios, ¿verdad? Que por buscar a Dios, pues uno al menos tuviera un poco de tranquilidad en su humanidad. Pero a veces, aunque buscamos a Dios, a veces entre más buscamos a Dios,
más está la tentación, más el enemigo está ahí queriéndote, y tentación en todo aspecto, tentación de tipo sexual, tentación de tipo de enojo, hermano. Mire, yo viví, tal vez no ahora, ¿verdad? Pero tiempo atrás, yo viví momentos así que de repente me ponía enojado, sin motivo, hermano. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto enojado sin motivo. Pues se duerme uno. Por eso a veces es malo mandar al esposo a dormir. Porque algunos se van a dormir 20 minutos y ya bravo se levantan. Entonces ya la mujer le dice, mejor ni te durmieras porque bravo te levantas. Y en lo que él durmió una hora, hora y media, la señora asió la casa. Ya cuando él se levanta bien arreglado y bravo. Entonces, hermano, es difícil, ¿verdad? Es difícil. O sea, hay momentos, hermano amado, que son difíciles. A José le tocó ser arrancado de su hogar. A Jacob le tocó vivir el que su hijo le fuera arrancado también. Entonces, camino al propósito. Hay diferentes cosas que pasan, hermano. Pero mire, José vivió facetas. Y una de las facetas, al menos yo puedo hablarle tal vez unas 4, 3, no sé lo que el tiempo me dé, hermano, de las facetas que vivió José. Pero una de las facetas que José vivió fue sus sueños. José tuvo sueños. Mire, hermano, y yo pienso a veces que por eso es que Jacob lo amaba. Esto se lo iba a decir después, pero se lo voy a decir de una vez. Porque Jacob era hombre de sueños. Fíjese que nadie le llegaba a Jacob con sueños. Simeón no llegaba con sueños. Leví no llegaba diciendo yo soñé. Gad no llegaba diciendo yo soñé. Pero José llegó diciendo yo tuve un sueño. Y Jacob decía yo también. O sea, mire, hermano, algo. Ajá. Cuando se acostó en Peniel y vio ángeles. Mire, hermano, es que esto es maravilloso porque entonces ahí es donde yo entiendo por qué amaba Jacob a José. Porque era como él. Mire, hermano. Cállate, ya no hables nada. Es que eso es fundamental, hermano amado. Eso es maravilloso lo que el hermano acaba de decir. Ahí está el mensaje. Es que sí, hermano, es que ahí está. Por eso le digo, ¿por qué llegó a amar Jacob a José? Cuando él llegó, yo tengo un sueño. Y Jacob, hermano, ahí se quebró Jacob. Porque Gad no llegaba con sueños. Simeón no llegaba con sueños. Y mire, hermano, los otros tenían lo que José no tenía. Porque, por ejemplo, los otros eran bien tremendos. Esos otros eran como para que a la hora de que Jacob tuviera algún problema, hermano, salieran para defender a Jacob. Por ejemplo, Rubén, Simeón, son capaces de matar. Esos eran bien tremendos. Pero Jacob no digo, ay, aquí está Rubén, no. Él se quebrantó con uno que era como él, que soñaba como él. Hermano, eso fue lo que impactó el corazón, hermano amado, de Jacob. Entonces viene este hermano amado, José, y empieza a contar los sueños. Yo creo que está en el 37 donde cuenta los sueños. En el 37, en el 5, mire, hermano, empieza a contar y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿Y qué pasó? Y dice, y ellos llegaron a aborrecerle más. Por eso le digo, mire, hermano, no se extraña usted que cuando usted empiece a dar fruto, los hermanos en lugar de quererlo lo aborrezcan.
Porque José llegó, hermano amado, en su inocencia y les fue a contar el sueño. Pero dice que ellos lo empezaron a aborrecer. Ellos lo empezaron a odiar. Entonces, mire, hermano, lo que Dios ponga en nosotros, hermano amado, va a despertar en los que nos aman, hermano, gozo, felicidad. Pero en los que no nos aman, odio. Lo van a aborrecer. Lo van a aborrecer, hermano. Y el aborrecimiento muchas veces, hermano, no es pequeño, es aborrecimiento grande. Hermano amado, mire, hay un pasaje. Lo voy a buscar y si lo encuentro, se lo voy a dar. Espérenme, voy a ver si lo hallo. Es que no lo apunté, 13, permítame. Mire, en Zacarías, hermano amado, hay un pasaje que dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Está hablando, este es Cristo en la profecía. Y dice que cuando Él se presente, le van a preguntar, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido. ¿En la casa de quién? En la casa de mis amigos. Mira, hermano, las heridas no van a venir siempre de los que, hermano amado, tú esperas que vengan. Muchas veces las heridas van a venir de aquellos que tendrían que amarte. Pero lo que pasa es que muchos no soportan que otros sean bendecidos. Hay gente que cuando ve que otro es bendecido, hermano, más bien le entra la envidia. Hermano, mira que el hermano va teniendo. Hermano, ya empiezan a aborrecerle. Entonces, cuando a él le pregunten en aquel día, ¿qué heridas son estas? Él va a decir, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. Porque muchas veces el ataque va a venir, hermano amado, de aquellos que debieran amarnos, pero que lastimosamente, pues en lugar de amarnos, reaccionan de una manera equivocada. Deberían amarnos, pero nos aborrecen. Si nosotros tenemos bendición, hermano amado, el diablo va a poner en el corazón de otros que nos aborrezcan. Por eso, mire, hermano, la primera faceta que hay que caminar en esa faceta de sueños es poder vencer, hermano amado, el que otros nos aborrezcan. No le pongas tu cuidado a que otros te aborrezcan. Aunque otros te aborrezcan, hermano, tú sigue caminando, tú sigue confiando en Dios, porque tú vas, hermano amado, hacia los collados eternos. Tú vas caminando hacia el propósito eterno de Dios. Y Dios te va a dar la victoria. No importa que otros, hermano amado, te aborrezcan. Ahora mire, aunque lo aborrecían y le han de haber mostrado su aborrecimiento, como le decía al principio, él no salió de su casa, él se quedó ahí. Pero ellos lo sacaron, hermano amado. Ellos lo sacaron. Ellos lo odiaban, hermano. Y ellos trataron la manera de sacarlo. Y no se quedaron solo con la idea de sacarlo, hermano amado, sino que lo sacaron. Era tanto el odio que le tenían, hermano amado, que lo sacaron. Pero yo lo que te quiero decir hoy, la faceta de los sueños es la faceta donde tal vez tú vas a empezar a ver que otros te aborrecen. Pero aunque otros te aborrezcan, vence ese aborrecimiento y no te muevas. Quédate en el lugar donde Dios te tiene y espera que Dios te honre. Espera que Dios te levante. Porque mira, hermano, va a haber gente que te va a odiar y va a haber gente que te va a amar. Pero mire, Él no se detiene ahí y camina hacia la siguiente faceta. Ahí mismo en Génesis 37 hay algo, hermano amado, solo que ahora es, hermano,
en un verso adelante, 37:9 creo que es. Y dice, y soñó aún, oiga, acabadito de soñar un sueño, al ratito estaba soñando otro. Y soñó otro sueño. Ahora lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y el padre dice aquí que le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos a ti? Dice. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Oiga lo que mi hermano decía, su padre meditaba en esto. Mire, él le reprendió. Yo pienso que él le reprendió no porque, hermano, él se sintiera en algún momento aludido, sino que, mire, hermano, él como padre, yo creo que él veía que José no era querido. Entonces cuando él miraba esto, hermano amado, él sabía que a José le iba a venir, así como a él. Porque mire, cuando Jacob soñó, Jacob, hermano amado, era aborrecido de Saúl. O sea, mire, es que cuando uno ve las similitudes, hermano amado, Jacob era aborrecido de Saúl. Él sabía que, y mire, hermano, pero Dios le daba sueños, porque Dios quería, hermano amado, mostrarle su propósito a él. Pero dice que el padre meditaba en esto. O sea, él no, hermano amado, él solo vio la envidia. Pero después de sus hermanos de apacentar las ovejas en Siquem, dice, entonces donde dice que él meditaba. ¿Qué es esto que soñaste? Acá lo vendemos tú y yo y tu madre y tus hermanos, pasaremos ante ti. Y sus hermanos, dice, le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Era por eso, hermano, porque Jacob era un hombre de sueños. Entonces Jacob no aborreció a José, sino Jacob meditaba. Y Jacob lo que entendía era que en la vida de José había un propósito diferente que en la vida de sus otros hermanos. Porque mire, hermano amado, Dios escoge, mire, Dios le puede dar a todos algo, ¿verdad? Pero también Dios tiene cosas específicas para hombres y para mujeres, hermano amado, específicos. Fíjese que cuando uno ve cómo él sueña, él dice, y él les dijo, ahora oí este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Mire, es que también el sueño como que era mero tremendo, hermano. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras, dice. Ahora, qué tremendo, porque dice que él soñaba manojos de trigo. Pero en el sueño del verso, hermano amado, 9, es lo que sueña, son estrellas. Es lo que sueña, hermano. Ahí sueña estrellas, sueña la luna y sueña el sol. Entonces ahí hay dos, hermano amado, facetas. La faceta tierra y la faceta cielo. Entonces mire, hermano, Dios te va a hablar muchas veces desde la tierra. Y desde la tierra, ¿qué va a pasar? Desde la tierra Dios te va a mostrar que hay cosas en tu vida por las cuales tú vas a tener que pasar aborrecimiento. Pero también Dios te va a hablar desde el cielo. Y desde el cielo Él te va a decir, yo estoy contigo. Entonces mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a leer el mensaje de la tierra. Y cuando encontremos, hermano amado, la oposición, tenemos que saber que eso es de la tierra. Pero también Dios va a hablar del cielo. Dios va a hablar a tu espíritu y te va a decir, sigue adelante. No te detengas. Aunque no te quieran,
Hermano, en todo el vecindario, toda la cuadra se te dé vuelta, ese es trigo. Ese es el plano tierra. Pero yo estoy contigo. Pero yo te amo, ¿verdad? Yo te he dado a ti como José le dio, como Jacob le dio a José. Le dio, hermano amado, una túnica de colores. O sea, esa túnica de colores era, hermano amado, la prueba de que Jacob amaba a José. Mire, hermano, esa túnica de colores es la manifestación de un Dios que desde el cielo te va a dar la certeza que Él te ama, aunque todos te aborrezcan. Aunque abajo, cuando tú veas los manojos de trigo, el trigo lo que te está diciendo es que te van a aborrecer. Pero desde el cielo lo que Dios te está diciendo es que Él te ama. Por eso yo toda mi vida, hermano, a veces estoy esperando bus, a veces estoy sentado en algún lugar, a veces estoy en mi cama o donde esté, hermano, y siempre me acuerdo de Juan 13:1. No sé por qué ese pasaje siempre se me viene a mi mente. Juan 13:1 dice, sabiendo él que había de partir, había de salir de esta tierra, así como amó a sus discípulos en el principio, así los amó hasta el final. Mire, hermano, yo entiendo que en el camino de uno llegar al propósito pleno de Dios, uno va a encontrar oposición. Va a encontrar que lo van a aborrecer a uno, no lo van a querer. Pero uno no debe vivir solo de eso. Uno debe vivir también de que del cielo le hablen a uno. Por eso, mire, hermano, ese es un llamado a que nosotros nos volvamos del cielo, nos volvamos espirituales. Hermano, para que Dios nos hable, lee tu Biblia. Ahí te va a hablar Dios. Agarra tu Biblia, empieza a leer y Dios te va a hablar. Agarra, hermano amado, un tiempo para orar y Dios te va a hablar. Agarra un día, hermano amado, para hacer un tu ayuno. Aunque sea, mire, aunque no sea entero, hermano, que mire, solo cenó usted, no desayune, ni almuerce, coma por ahí a las 2 de la tarde. Hermano, esas horas, use para orar un momento, agarre una hora de todas esas horas y póngase a orar. ¿Para qué, hermano? Para que le hablen del cielo. Porque si no le hablan del cielo, hermano, el trigo de la tierra, lo de la tierra, hermano amado, lo va a quebrar. Y ahí va a empezar usted a frustrarse, va a empezar usted, hermano, a ya no querer seguir adelante. Pero mire, sigue hablando ahí y dice, y sus hermanos, hermano. Entonces el primer punto, hermano, al que yo quiero llegar, el primer punto es que vas a encontrar aborrecimiento, pero supéralo. Porque adelante vas a encontrar que eres amado. Porque José era amado por su padre. La Biblia dice que que Jacob amaba a José. Y dice que lo amaba más que a los demás. Entonces vas a encontrar quien te ame. Pero mira, sigue diciendo. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan. Israel es Jacob. A José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué? Heme aquí. Mire, hermano, José siempre estaba dispuesto. ¿Y sabe qué es estar dispuesto? Es que no se amarga, pues. Mira, hay tanta gente que se amarga, hermano, y amargado uno en ningún lado da bola. Hermano amargado no lo quiere ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en la casa. No lo quiere. Amargado uno no va a funcionar en ningún lado. Si usted es amargado, si yo soy amargado, la gente lo que va a hacer es que ya no nos va. Pero cuando él llama a José, José dice, heme aquí. O sea, José no dejó que su corazón se contaminara. José no mire, el que va hacia el propósito de Dios
debe vencer el aborrecimiento. El que va hacia el propósito de Dios debe saberse que es amado. El que va hacia el propósito de Dios no es un amargado. No, hermano, amargado no le van a dar lo que usted necesita. Dice la Biblia en Hebreos que no dejemos que ninguna raíz de amargura nos quite el que podamos alcanzar la gracia. Hermano, la gracia es el propósito de Dios. Si en nosotros hay amargura, hermano, no. Ahora mire lo que sigue diciendo. E Israel dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos que están con las ovejas. ¿Y cómo están las ovejas? Y tráeme la respuesta. Mire, yo a veces quisiera como visualizar ese momento. Cuando Jacob le habla a José y lo llama, le dice: mira, mi hijo, anda a ver cómo están tus hermanos. Anda a ver cómo están las ovejas. Mire, hermano, cómo el hombre que tiene propósito en Dios, cómo le encarga. Por eso, aquí está, mire, hermano, el ministro de Dios, el hombre que Dios ha llamado para liderar una iglesia, para llevar a cabo un ministerio. Hermano, le van a encomendar almas. Y aunque esas almas sean pura lata, porque mire lo que le está diciendo Jacob: vaya a ver a sus hermanos. Y esos eran los que lo odiaban, hermano. Y él le dice: vaya a ver cómo están. Y mire cómo están las ovejas. O sea, Dios al hombre que tiene propósito, Él se va a encargar de darle las almas. No tiene usted que estar siguiendo la alma. Vea como la Llorona. Vea buscando a sus hijos la Llorona. Hermano, Dios no llama a un hombre de Dios, una mujer de Dios, para que, ay, mis hijos, buscando a sus hijos. No, hermano, Dios le va a traer a usted las almas. Mire Jacob, ahí sabe qué está haciendo Jacob. Jacob lo que le está diciendo a José es que él va a ser un pastor. Solo que vas a tener pastores, ovejas que van a parecer ovejas, pero que son cabras, que te van a aborrecer. Pero vas a tener ovejitas también que te van a querer. De los dos te voy a dar, porque el propósito incluye el sufrimiento y el gozo. Mire, hermano, aquí, por eso le decía yo a mi hermano Rafa, antes de que empezáramos el culto, que el precio de un ministerio, hermano, no es orar. No es, fíjese que se dice que es consagrarse. Podría ser en alguna manera, pero fíjese, hermano, que el verdadero precio de un ministerio es el dolor, es el sufrimiento que se da, hermano amado, en medio del caminar de ese ministerio. Porque Dios va a dar ovejas, hermano amado, pero va a dar ovejas que, hermano, que van a hacer dolor. Pero también va a dar ovejas que van a ser ovejas buenas, que van a quitar el dolor que lo hicieron los otros. Porque después él experimenta qué clase de ovejas eran esas. Pero le dice ahí, hermano amado: ve y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de ¿dónde? Del valle de Hebrón, dice. Y fíjate que Hebrón es intimidad. Entonces el hombre que tiene propósito en Dios, hermano amado, es el que vence el aborrecimiento, es el que se sabe amado, hermano amado. Pero es también, hermano amado, aquel que entiende, hermano amado, que en el camino hacia ese propósito va a tener sufrimiento y va a tener gozo. Va a tener, hermano, quien le traiga alegría y va a tener quien le traiga dolor. Pero no solo eso, sino que lo va a enviar camino de Hebrón. Entonces lo que le está diciendo es: si tú quieres caminar este camino, tienes que caminarlo desde Hebrón. Tienes que tener intimidad. Hermano, mire, para llegar al propósito de Dios, no podemos llegar nosotros separados de una vida de intimidad. Tiene que haber intimidad. Tiene que haber intimidad. ¿Y sabe qué es intimidad? Intimidad es fruto espiritual
Eso es intimidad. Cuando tú tienes intimidad vas a tener fruto espiritual. Él se fue, hermano, a buscar a los hermanos, porque él no estaba resentido. Él no los odiaba, hermano amado, aunque ellos sí lo odiaban. Pero después le dice, y llegó, lo envió del valle de Hebrón. Él salió desde una dimensión, desde una faceta, hermano amado, de intimidad, un tiempo de intimidad en Dios, y llegó a Siquem. Dice, oiga, pero fíjese que Siquem es bien interesante, porque Siquem quiere decir hombro. Y cuando yo leí esa palabra hombro, ¿sabe de qué me acordé? Me acordé de Lucas 4. Cuando Jesús, Lucas 15:4, cuando le habla a él a los fariseos, creo que les habla, y les dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿la pone dónde? La pone sobre sus hombros. Entonces, mire, hermano, de una relación de intimidad van a ser una relación de amor. Dios le dice a José, José, tú no has dejado que el aborrecimiento te marque. Tú no has dejado que el amor que otros no te dieron te marque. Tú te has sentido amado por mí, José. Tú has entendido que en este camino vas a tener alegrías y vas a tener tristezas. Tú has entendido que necesitas tener una intimidad conmigo para crear una relación firme de amor conmigo. Mira, hermano, ¿sabe qué tenía José? José amaba. Por eso es que cuando él se encuentra con sus hermanos, al final hay una versión que dice que el corazón de José se rompe en llanto. Hermano, eso prueba que él no estaba amargado. Él no estaba amargado, hermano. Él tenía su corazón bien bonito. ¿Por qué, hermano amado? Porque él tenía Hebrón, él tenía una intimidad con Dios. Pero él en esa intimidad había llegado, hermano amado, a tener un Siquem. Había llegado a tener una relación de amor firme. Así como Cristo amaba a sus ovejas. Por eso la Biblia dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermano, el pastor no se puede poner a maldecir la oveja. No, ¿sabe qué tiene que hacer el pastor? Ofrendar la oveja. Ofrendar, mire, si se pierde algo, a nosotros nunca nos ha pasado. Ni creo que nos va a pasar, espero que nunca nos pase. Pero hay gente que le han vaciado las iglesias. Se han llevado desde el pito, hermano, hasta el teclado. La iglesia donde yo empecé, hermano, ahí en el Milagro. Un día llegamos, no había nada ahí, hermano. Todo se había acabado. Pero uno no se puede poner a maldecir. Uno lo que tiene que hacer ahí es sembrar todo eso. Así como siembra uno las almas, siembra todo. Si algún día no tuviéramos todo esto, poder decir, Señor, sembramos eso, Padre. ¿Para qué, hermano? Para que haya un fruto. Para que haya una firme relación de amor entre Dios y nosotros. No nos vamos a amargar por eso. Mire, hermano, los sufrimientos de José fueron bien tremendos. Uno de los sufrimientos de José, hermano amado, en ese capítulo 37 creo que es que él tuvo muchos sufrimientos. Pero hay uno, hermano amado, hay varios, hermano. Déjeme ver ahí creo que ahí los podemos hallar en el 37. Oh, hermano amado. Mire, hermano, ahí dice, y cuando, en el versículo 28, el capítulo 37 de Génesis, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a unos ismaelitas. Mire, lo vendieron, lo sacaron ellos, hermano amado, y lo vendieron a unos ismaelitas.
por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José. Mire, ese Rubén como que sí tenía un su poquito, hermano, de corazón, ¿verdad? Y rasgó sus vestidos, dice. Y no halló José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no parece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores. Trajeron a su padre para reconocer la túnica de su hijo, si era la túnica de su hijo o no. Y si él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado, dice. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y se puso en cilindro sobre sus lomos, o sea, lloró, dice. Y su padre lloró, dice ya en el verso 35. Pero mire, hermano, los sufrimientos de José fueron sufrimientos bien fuertes. Hermano, aquí por ejemplo, hermano, fue metido en esa cisterna. Pero después siguen más sufrimientos, que eso no lo sabíamos nosotros visto, hermano. Por ejemplo, en el 39, creo que es 39:9. Él dice: y no hay otro mayor que yo en esta casa. Aquí José, hermano, ya está en la casa de Potifar. Aquí ya fue llevado a la casa de Potifar. Pero aquí está empezando a ser él asediado, hermano amado, por la mujer de Potifar. Aquí ya está él batallando, hermano amado, con la tentación. Y dice, hablando ella, José, cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie que estuviese ahí en la casa, y ella lo asió de la ropa y le dijo: duerme conmigo. Entonces le dejó la ropa en las manos de ella y huyó y salió, dice. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les dijo diciendo: nos has traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí, dice, a dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Mire, aquí ya él empezó, hermano, a sufrir la tentación. Pero no fue normal, porque de esa tentación sale José a la cárcel, hermano, y ya lo meten a la cárcel. Porque mire, hermano, mire, y si usted sigue viendo todo esto, usted se va a dar cuenta, hermano amado, que llegar nosotros a vivir el propósito de Dios no va a ser una cosa fácil. Va a costar, va a ser difícil. Vamos a sufrir. Vamos a tener, hermano amado, que esperar en Dios. Y muchas veces vamos a tener que esperar en Dios, viendo, hermano amado, que lo que Dios nos ha prometido a nosotros es lo que menos se puede estar cumpliendo en esa vida. Porque aquí, hermano amado, él cae en esa cárcel. Hermano, ahí conoce al copero y conoce al panadero. Les da la interpretación del sueño y le dice a uno de ellos, creo que es al copero, le dice: cuando tú estés fuera, recuérdate de mí para hablar con el rey, con el faraón. Hermano, el hombre se olvida de José. Él no se acuerda. Se acuerda ya hasta mucho tiempo después. Se acuerda de él. Pero mire, hermano, al final Dios levanta a José. Porque el propósito de Dios, número uno, hermano amado, es grande para nuestra vida. ¿Saben por qué le digo que es grande? Porque José sale de la cisterna para caer en la casa de Potifar. Sale de la casa de Potifar para caer en la cárcel. Sale de la cárcel para ir a reinar con Faraón. Entonces, mire, hermano, el propósito de Dios es grande. Solo que el propósito de Dios se da en procesos. Solo que para llegar nosotros a ese propósito, hermano amado, tenemos que pasar por sufrimientos. Para llegar nosotros, hermano amado, a ser nosotros, hermano amado, usados por Dios, hermano, tenemos que pasar por procesos difíciles.
Mire, cuando uno va, cuando José habla con sus hermanos y les dice, no tengan miedo, porque ellos llegan con él y le dicen, aquí tus siervos. O sea, ellos lo que tienen es miedo, hermano. Cuando se dan cuenta del poder que tiene José y se dan cuenta que están ahí y que ellos hicieron lo que hicieron con él, ellos se llenan de miedo. Y entonces lo que hacen es que se humillan y dicen, he aquí tus siervos. Como quien dice, he aquí tus esclavos, haz con nosotros lo que quieras. Y él les dice, no, no se pongan así, no tengan miedo. Porque Dios permitió eso. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo cambió. Y para preservación de vida, Él me trajo a mí aquí. Y mira, hermano, aquí es donde uno tiene que entender. Cuando Dios empieza a trabajar tu vida, es porque Dios va a usar tu vida. José dice, para preservación de vida, Él me trajo aquí. Entonces, cuando Dios empieza a usar tu vida y cuando Dios tiene un propósito en tu vida, hermano amado, es porque Él te va a usar. Cuando tú sufras, no creas que sufres por gusto. Dios tiene un plan en medio de ese sufrimiento. Dios tiene un plan, hermano amado, en esa cisterna, en ese momento de soledad, en ese momento de abandono, en ese momento de aborrecimiento. Él tiene un plan para tu vida. Él te va a ayudar. Pero Él quiere que tú entiendas que la respuesta a ese propósito no está a la vuelta de la esquina, sino que tienes que pasar el propósito. Tienes que pasar el proceso, perdón, para llegar al propósito de Dios en tu vida. No va a llegar solo. Mire, hermano, cuando Él le habla ahí, hermano, cuando ella en el 37 creo que es, cuando vimos en el 37, no decía en el 39, Él le habla a ella, le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me han reservado sino a ti, por cuanto tú eres la mujer, pues su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Mire, hermano, José tenía algo que tú y yo tenemos que tener. Él dice, pecaría yo contra Dios. Primero dice, ¿le haría yo este mal a Potifar? No. Pero más que eso, pecaría yo contra Dios. ¿Sabe qué es lo que te va a llevar a ti a la finalización del propósito que Dios tiene para tu vida? Es que tú no vivas para agradarte a ti mismo. Mira, hermano, uno hasta en lo que habla. Mire, yo he visto cuando a veces hay algunas discusiones, a la gente no le gusta quedarse callado. Al final lo que quieren decir ellos, pero le dije lo que le tenía que decir. A uno no le gusta quedarse callado. Me dijo eso, pero le dije. Porque uno vive para agradarse a uno mismo. ¿Cuándo el propósito de Dios se va a dar en tu vida? Cuando tú ya no vivas para agradarte a ti mismo. Que quieran. Está bueno. ¿Saben por qué no les respondo? Eso es lo que uno tiene que decirles. ¿Saben por qué no les respondo? Les podría responder. Les podría asaetear también como ustedes me están asaeteando. Les podría golpear como ustedes me están golpeando. Pero ¿saben por qué no lo hago? Porque yo ya no vivo para mí mismo. Y yo sé que si yo no vivo para mí mismo, el propósito de Dios para mi vida se va a llevar a cabo. Mire, hermano, por eso tú te puedes levantar y decir, Dios a mí me va a levantar. Yo estoy seguro que Dios me va a levantar. ¿Pero por qué? Porque yo no he dejado que el aborrecimiento tome lugar en mi vida. Porque yo no vivo pensando que soy una lombricita que nadie quiere. ¿Verdad? Yo soy una lombricita que nadie quiere. No. Nadie me quiere, me come una lombricita. Yo no soy una lombricita.
A mí Dios me ama y Dios tiene un propósito. Y yo sé que mientras yo mantenga una intimidad con Él, en mi vida se va a reforzar su amor. Y yo voy a aprender a pagar con amor a los que me pagan con mal. Voy a aprender a pagar con bien a los que me pagan con mal. Yo sé que voy a sufrir momentos de soledad. Seré metido en una cisterna. Seré tenido como un abandonado, seré odiado, pero yo voy a salir de esa cisterna y Dios me va a levantar y me va a llevar a su propósito. Y yo sé que Dios tiene algo grande para mi vida. Mira, hermano, no pienses tú que el propósito de Dios para tu vida es pequeño. Siempre yo pienso en aquel pasaje cuando dice, y no es que como dijo una hermana, no es el consuelo de los feos, ¿va, hermano? ¿Verdad? Porque a veces uno dice, yo sé que he sufrido, pero Dios me va a levantar. Y como que uno mismo se consolara, ¿va? Decía una hermana, a mí no me gusta el consuelo de los feos, ¿va? Que el consuelo de los feos sale este actor, Brad Pitt, ¿va? Sale así, ¿verdad? Y ese Brad Pitt, pues, es guapo el hombre de afuera, ¿va? Pero entonces el consuelo de los feos pero la verdadera belleza está adentro. Entonces decía esta hermana, a mí no me gusta el consuelo de los feos, digo, porque ese es el consuelo de los feos, decir que lo bello está adentro. No, yo quiero la belleza que también está afuera. A veces, hermano amado, nosotros nos consolamos así. Pero si nosotros entendemos que si tenemos una vida agradable delante de Dios, Él nos va a usar para preservar la vida de otros. ¿Sabes para qué Dios permite todo lo que permite en tu vida? Para que el día de mañana, cuando alguien venga todo amargado, no encuentre un pastor amargado, no encuentre una hermana diaconisa o una oveja de una iglesia más amargada que ella. Que ella llegue, fíjese, hermana, que a mí me hicieron, si así son, igual me trataron a mí. Mal paga el diablo que ve, hermano. Ya saca uno toda la hiel. Mejor sea usted, como decía mi hermana Lucy de Medrano allá en Adonai. Ella le contaba a su cuñado todo lo que le habían hecho. Cosas muy duras. Y el hermano era pastor y le decía, eso no es nada, Lucy. Y ella le decía, no, pero viera todo. Y le contaba otra cosa más. Eso no es nada, Lucy. Eso era todo lo que el cuñado le decía. Eso no es nada, Lucy. Eso no es nada, Lucy. Que cuando la gente venga contigo y te empiece a sacar toda la hiel, tú le digas, mira, eso no es nada. Eso vino porque Dios tiene un propósito para tu vida. Porque para preservación de almas te tiene Dios. Que cuando alguien venga y te diga, es que yo estoy muy enferma y me han dicho que yo me voy a morir, tú le puedes decir, no, eso me decían a mí también. Y ya pasaron 40 años que me dijeron eso, aquí estoy. Fíjese que yo le digo a la pastora, nosotros vamos, entramos y salimos de los hospitales, entramos y salimos del ministerio público, entramos y salimos del cementerio, y hermano, a ver presos a Pavón, hermano amado, a ver enfermos al hospital, a enterrar muertos al cementerio, pero aquí estamos nosotros. Aquí estamos. Nosotros no nos hemos muerto, ni hemos caído presos, ni nada. Aquí estamos. Porque Dios a nosotros nos ha levantado para llevar una palabra. Y cuando alguien esté en momentos difíciles, decirle, no, tengas pena. Hace poco le decía yo a una niña, la abrazaba, una jovencita, y le decía, ¿cómo estás? Bien, más o menos. Entonces le decía yo, mira, amiga, ¿tienes trabajo? Sí. ¿Y cómo te está yendo? Mire, hermano, por esa jovencita yo estuve orando muchas veces, porque de un trabajo salía a otro trabajo, del otro trabajo salía al otro trabajo, del otro trabajo al otro trabajo. No encontraba un trabajo, hermano. Y empecé un día orando, hermano. Yo le dije, mira, vas a encontrar un trabajo. Dios te va a dar un trabajo. Y yo estoy convencido que Dios te va a dar un trabajo y que en ese trabajo ya no te vas a mover.
Vas a trabajar un buen tiempo ahí. No quiero decir que vas a trabajar toda tu vida, pero vas a tener paz. Y mire, hermano, encontré un trabajo. Me acuerdo que el día que encontré un trabajo me compré una magdalena y me dijo: pastor, encontré un trabajo. Y yo creo que este que encontré sí es el trabajo. Y aquí le traigo una su magdalena. Agarré mi magdalena, me la llevé de chocolate, hermano. Era de chocolate la magdalena, forrada de chocolate, hermano. Mire que yo no me la quería comer para que no se me terminara la bendita magdalena, de tan sabrosa que yo la sentía. Y yo me la acabé solo yo, hermano, ahí me fue pedazo en pedazo. Pero no va a pensar que un pedazo hoy, otro pedazo mañana. No, un pedazo ahorita, otro a los 10 minutos, otro a los 15 minutos, además, hasta que me la volé toda la magdalena. Pero ahí tenía el trabajo. Y entonces ahí, antier, que la abracé y que me dijo: estoy más o menos. Me dice: mira, mija, mira, cualquier vacío en nuestra vida, el único que la puede llenar es Dios. ¿Y sabes cómo la llena Dios? La llena con intimidad. Y porque de esa intimidad, de ese Hebrón, mija, va a salir un Siquem, va a salir una profunda relación de amor con Él. Porque mira, mija, hace 1 año y medio, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema hace 1 año y medio? Que yo no tenía trabajo. ¿Se solucionó ese problema? Sí, sí se solucionó. Aquí me ha ido muy bien. ¿Y ahora por qué estás así? ¿No ese era el lío, pues? No, es que el lío no es ese. El lío es que necesitamos una profunda relación con Él. Porque camino al propósito van a surgir muchas cosas. Y necesitamos meternos a la cueva de Adulam, a la cueva donde está la amargura, a la cueva donde está el resentimiento. Y en esa cueva sanar nuestro corazón. Yo quiero hoy, hermano amado, que tú te lleves eso en tu corazón. Que tú te lleves esa bendición de saberte amado. Y de saber que no importa lo que puedas vivir. No importa. Puede ser muy duro, puede ser muy difícil. Pero Él lo está permitiendo en tu vida. Porque te está procesando. Él te está procesando para hacer de ti alguien que pueda llevar una palabra de fortaleza. Alguien que, como dijo José, para preservación de vida. Para que mi vida sea de utilidad para la vida de otros, es que pasó todo esto. ¿Sabe, hermano? José al final resumió todo su sufrimiento en el propósito final de Dios. Hermano, él no le echó la culpa al montón de gente, hermano, que le había hecho daño. Él lo que hizo fue que dijo: para que el propósito de Dios, que era que mi vida fuera para bendición de otras vidas, para eso pasó todo esto. Hermano amado, Dios tiene un plan. Yo quiero que en esta tarde tú pienses por un momento hacia dónde te ha llevado a ti el dolor que has vivido. Todo lo que has sufrido y que tú lo has visto como algo que ha venido de los hombres, que ha venido de las personas. ¿Hasta dónde eso te ha llevado a ti? Te ha llevado a que tu corazón se amargue. Ahí has llegado después de todo lo que has sufrido. No has podido ver que Dios tiene un plan para tu vida. No has podido pensar por un momento que Dios te ama. No has podido meditar en que Dios ha usado esa tentación en tu vida
para levantar tu vida. Él ha hecho que todo eso acontezca para que tu vida sea de bendición. Hermano amado, mira lo que dice. Hay un pasaje en Hechos, que es con el que yo quiero que hoy cerremos esto. Hechos, creo que es 7, 9 o 9, 7. Creo que no sé si lo apunté. Ahorita te lo voy a leer. Creo que es 7, 9. Dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Oiga, ¿quiénes eran los patriarcas? Eran los hijos de Jacob. Los patriarcas eran los hijos de Jacob. Y dice Hechos 7, 9 que ellos por envidia vendieron a José. Por envidia lo hicieron. Pero Dios estaba con él. Dios está contigo. Dios tiene un propósito. Hermano, lo que a mí me llena cuando yo estudio este estudio es saber que Dios tiene un plan maravilloso y que a través de todo lo que yo pueda pasar, esto puede ser sufrimiento, esto puede ser una pérdida, esto puede ser una humillación, una vergüenza. Esto puede ser un momento difícil en mi vida. Pero Dios está conmigo. A aquellos hombres los movió la envidia de José. A veces la envidia mueve el corazón de las personas. Pero Dios tiene un plan. Dios está contigo. Yo quiero orar por ti en esta hora. Y quiero decirte, Dios está contigo. No importa lo que otros piensen. No importa si tienes o no tienes. No importa si te ha tocado hasta aguantar hambre, porque te has quedado sin un centavo. Pero Dios está contigo. Dios te ama. Y tiene un plan, propósito hermoso para ti. Por eso estás aquí. Los patriarcas por envidia vendieron a José a Egipto. Pero Dios estaba con él. Lo único que tú tienes que saber, sierva, dice el Señor, oveja mía, es que yo estoy contigo. Y yo me voy a encargar de que nada te falte. Porque para preservación de vida es que yo te traje. Aunque los hombres se vayan, aunque nadie busque a Dios, aunque solo tú lo busques ahí en la casa, pero Dios está contigo. Él no permitirá que el fuego que Él un día puso en tu vida se apague. Yo veo que Dios hace muchos años, hermana Mari, puso un fuego sobre tu casa.
Y no solo en tu cabeza, yo veo que lo puso en tu vientre también. Y ese fuego no se ha acabado. No se ha apagado ese fuego, ahí está. Y Él lo va a encender. Porque para preservación de vidas, para que a través de ese fuego los que están apagados se enciendan otra vez. Muchas veces tú te has preguntado por el don que yo te he dado. ¿Para qué ese don? Pero aunque tú no te has dado cuenta, dice el Señor, que por medio de la palabra que yo he puesto en ti, por medio del don que he puesto en ti, es por eso que muchos aún están de pie. Es por eso que muchos, a pesar de lo que han vivido, aún vienen a la iglesia. Porque el fuego que tú tienes los ha encendido. Dios está contigo. Dios está contigo. Yo tengo un plan, dice el Señor, maravilloso para ustedes que son mi pueblo. Yo los he llamado desde el Olam, desde la eternidad. No son los 3 años que ustedes tienen de estar aquí, mi llamado. Mi llamado, dice el Señor, viene desde tiempos perpetuos. Aún antes que ustedes estuvieran en el vientre, yo los llamé. Y yo les di lo que ahora tienen. Pero yo tengo un llamado especial para ustedes. Por eso han vivido lo que han vivido. Por eso han vivido las situaciones que han vivido. Por eso es que a veces han sentido que todo se ha derrumbado. Por eso es que a veces se han sentido en una cisterna profunda. Pero es mi plan, dice el Señor, es mi propósito eterno. Yo los llamé. Yo los llamé. Y como a José, se levantaron batallas en su vida. Como se han levantado batallas en tu vida, siervo mío, dice el Señor. Como han venido pensamientos a tu corazón, dice el Señor. Te has sentido solo muchas veces. Te has sentido abandonado muchas veces, pero yo he estado contigo. Yo te llamé. Yo te di la habilidad para todo lo que has hecho en mi casa. No eres un número, no eres un rostro, eres un varón de propósito, dice el Señor. Yo te llamé, junto con tu hijo te llamé, junto con tu hijo te llamé, dice el Señor. Y lo que es imposible para el hombre es posible para mí, dice el Señor. Yo tengo un tiempo. Noten que José salió de su casa joven. Fue echado en la cisterna. Salió de la cisterna y fue a la casa de Potifar. Salió de la casa de Potifar y fue a la cárcel. Salió de la cárcel y se volvió el segundo en el reino. Y la vida transcurrió. Y cuando ellos vieron a José, sus hermanos no lo reconocieron.
porque el tiempo había pasado. Pero todo lo que él vivió tenía un propósito en su vida. Todo lo que tú has vivido, todo lo que has vivido, mujer, tiene un propósito en tu vida. Como Ruth y como Noemí, que yo tenía un tiempo para que ellas se encontraran. Como Ana, que derramaba su corazón en el templo, pero al tiempo mío yo la visité y le di lo que pedía. Como Samuel, que llegó siendo un niño a mi casa y murió siendo un hombre viejo, pero yo no me olvidé de sus palabras. Y cada palabra que salió de sus labios, yo la honré, dice el Señor. Yo honré la palabra que salió de sus labios. Yo no dejé que la palabra que estaba en su boca quedara sin cumplirse. Y yo no dejaré que tú seas avergonzada. Te llamé, del Señor te llamé. Toda duda de tu corazón tiene que salir en esta tarde. Y quiero que sepas que no fue el hombre. No preguntaste hace ese tiempo por los servicios por mera casualidad. Yo ya estaba trabajando en ti. Yo ya estaba haciendo mi obra en tu corazón. Yo voy a terminar lo que empecé en tu vida. Hoy lo que tienes se puede guardar en tu mano porque es pequeño. Hoy lo que tus ojos ven, dice el Señor, lo puedes guardar en tu mano. Pero vienen días, dice el Señor, que yo te voy a bendecir. Es grande. Y la bendición que te daré no cabrá. En tus dos manos. Ni siquiera con tus brazos la podrás rodear. Porque será grande, dice el Señor, lo que haré. Será grande lo que haré. Yo le daré sentido a tus lágrimas. Yo me llevaré el dolor como me lo llevé aquel día, en aquel momento en José, cuando él dice que lloró. Lloró de alegría porque los vio otra vez. Y el amor de aquel hombre no se había diluido, sino que tenía un motivo para preservación de vida. Yo voy a hacer algo grande en tu vida, dice el Señor. El Dios fiel, el Dios que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, es el que hoy te dice que está contigo.
está contigo. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Hoy el altar está abierto para que vengas y para que traigas lo que tú habías ya dispuesto en tu corazón darle al amado. La bendición material que tú habías dispuesto. No te preocupes por la cantidad. La cantidad no es lo esencial. Lo esencial es tu corazón. Es cómo das. Es lo que traes con un corazón agradecido. Qué maravilloso es Dios. Qué maravillosa es su presencia. Cuánto ama mi corazón estar en tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar en donde tú estás, adorándote y dándote toda la gloria. Yo quiero habitar en tu presencia. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga este tiempo hermoso en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la ofrenda que tu pueblo ha depositado en esta tarde. Te pido que tú la multipliques en tu casa, así como en la casa de cada uno de ellos. Que nunca falte aquí, pero que nunca falte en sus hogares. Que la bendición sea cada vez mayor, abundante, sobreabundante, para la gloria de tu bendito y santo nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Que Dios bendiga tu vida, hermano amado. El día de mañana nos vamos a reunir como nos habíamos estado reuniendo a las 4:45 para tener nuestro tiempo de orar al Señor de 4:45 a 4:30, o en algún momento de 5 a 4:30, ¿verdad? Que tengamos ese tiempo, que no lo perdamos, sigamos fomentando para que la gloria de Dios se mueva en medio de nosotros. Y a la semana que viene, creo que ya tenemos miércoles, nuestro culto que habíamos pensado tener el día miércoles, como lo teníamos antes, a las 7 de la noche. Dios nos va a ayudar. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Aleluya.